Abran sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 17 al 29. Vamos a estar considerando en estos versículos de la carta a los romanos. En 1984 se filmó una película llamada Terminator. Quizá muchos de ustedes la vieron, una película muy famosa. El tema central de esta película era que las computadoras se les había dotado de una tecnología tan avanzadas que fueron capaces de llegar a ser autónomas y decidieron rebelarse en contra de los hombres que las habían creado. A partir de esa película salieron infinidad de ellas, en las cuales los robots que eran dotados de inteligencia artificial se rebelaban en contra de sus creadores. Y aunque la inteligencia artificial no es una tecnología nueva, ya desde 1947 comenzaba ya el inicio de lo que era la inteligencia artificial, aunque de una manera muy incipiente. Lo que sí es novedoso es el avance que ha tenido la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial en estos 2 últimos años. Científicos dedicados a este desarrollo de la inteligencia artificial han expresado su preocupación, pues dicen que esto puede convertirse en un peligro para la humanidad. Y a pregunta expresa sobre cuándo se consideraba que las máquinas iban a convertirse en un peligro para la humanidad, alguien dijo lo siguiente: cuando las máquinas cobren conciencia humana, cuando se parezcan más al hombre, en ese momento se van a rebelar en contra de quienes las crearon. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cuál es la premisa que nos habla de esto? Porque esta es una premisa escalofriante. Porque si la conciencia del hombre es la que lo lleva a rebelarse en contra de su creador, y si las máquinas van a tener conciencia, por lo tanto las máquinas se van a rebelar en contra de quienes las crearon. ¿Se fijan lo que nos dice esta premisa? Las máquinas se van a rebelar cuando tengan conciencia, porque la conciencia humana es la que hace que se rebele en contra de su creador. Yo no sé si esto pueda llegar a darse. Se está trabajando en lo que se llama conciencia artificial, que dicen los científicos que va a llegar un momento en que sí pueden tener conciencia. Pero lo que sí sé es que a partir de la rebelión en el huerto del Edén, en Génesis 3, la constante del hombre ha sido rebelarse en contra de Dios, de sus mandamientos y de sus decisiones. El hombre carnal, el hombre mundano, no puede entender que Dios es soberano. No le gusta la soberanía de Dios. El hombre puede entender y puede decir: Dios puede ser Dios mientras no se siente en su trono. Porque el hombre no le gusta tener a Dios como soberano, no le gusta rendirse a Él, al hombre carnal. Y en una actitud irreverente cuestiona todo lo que se refiere a las decisiones de Dios. Toma actitudes contrarias a lo que Dios tiene determinado en sus actos y sus decretos. Esto es porque lo que Dios hace no encaja con la percepción que el hombre mundano tiene respecto de la justicia de Dios.
La percepción de ellos está contaminada por el pecado y por eso ellos ven la justicia de Dios como algo arbitrario, algo sin sentido, como lo vamos a ver más adelante en la predicación. Y esta percepción los lleva a formarse en su orgullo el carácter de un juzgador bondadoso, con la capacidad de refutar las decisiones soberanas de Dios por considerarlas incorrectas, injustas y arbitrarias. ¿Se han fijado, hermanos, cómo los hombres carnales, porque así se llama en la Escritura aquel hombre que no ha sido regenerado, cómo constantemente cuando escuchan cuestiones de la Biblia, ellos comienzan a decir, es que esto a mí se me hace injusto lo que Dios hace? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y esta forma de reaccionar del hombre es lo que va a tratar Pablo en esta parte de la carta. Es por eso que a la predicación de esta mañana la he titulado La soberanía de Dios ante el orgullo del hombre. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor la predicación de esta mañana. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos da la oportunidad de poder estar aquí en este lugar, adorándote y exponiéndonos al mensaje del Evangelio. Rogamos para que nos quites todo prejuicio y que nos des un corazón limpio, abierto para recibir la verdad que viene de parte tuya, sin que se anteponga en nosotros las cosas de nuestra humanidad. Quita cualquier distracción también, Señor, y que todo esto, Señor, se predique únicamente como palabra tuya y no como palabra de hombre. Dame la sabiduría que necesito para poder hacerlo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este capítulo 9, como ya hemos visto anteriormente, Pablo ha estado tratando el tema de la elección soberana de Dios en la salvación, un tema muy cuestionado. En la predicación anterior se llegó a la conclusión, de acuerdo a lo expresado por Pablo, por supuesto, de que Dios tiene misericordia sobre aquellos que en Él quiere tenerla, y por lo tanto no depende de la voluntad ni del esfuerzo humano alcanzar la salvación, sino únicamente de la gracia de Dios, y eso ya lo vimos. Pero lo que ahora va a demostrar Pablo, en primer lugar, es que Dios es soberano para escoger a algunos hombres para ser los receptores de su justicia, y también es soberano para escoger a hombres receptores de su misericordia. Son dos cosas. Dios escoge a algunos hombres para recibir su misericordia y escoge a otros para recibir su justicia. Y en segundo lugar, el apóstol va a destruir el orgullo de aquellos que se atreven a cuestionar los actos de Dios. Vayan al capítulo 17, hermanos, el capítulo 9, y vamos a iniciar en el versículo 17 para ver de lo que Pablo nos va a hablar aquí en estos versículos. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Recuerden, hermanos, que el versículo 17 sigue del versículo 16 y del versículo 5, en el cual Pablo ya nos había hablado acerca de la misericordia de Dios, del objeto de la misericordia de Dios. Vamos a leer el versículo 15 y 16 como antecedente. Dice así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí en el versículo 17, Pablo va a hacer referencia a lo que el Señor
había dicho acerca de Faraón. Como ya lo leímos, dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La palabra levantar en la Escritura significa poner en eminencia o en posesión de autoridad a una persona o a una nación. En este caso, Dios había levantado al Faraón como el hombre más poderoso sobre la tierra en su tiempo. El pueblo de Egipto era un imperio dominante y como tal, su dirigente, el Faraón, tenía el poder de hacer lo que él quisiera con quien él quisiera. Ese es el poder que tiene el hombre más poderoso de la nación más poderosa que hay sobre la tierra. Eso siempre se ha dado en todos los tiempos. Todos los imperios que han existido han obrado de la misma manera. Y nosotros tenemos un ejemplo de esto en la actualidad. Hace unos meses estalló la guerra entre Rusia e Ucrania. Tiempo después se inició la contienda entre los israelitas y los palestinos. Y en estos conflictos, los noticieros y las miradas del mundo no se centraban tanto en lo que le dijeran los líderes de esos países, sino que en lo que dijera el presidente de los Estados Unidos. Ahí estaba el centro de la atención, ahí estaba el centro de la atención. ¿Por qué? Porque siendo los Estados Unidos el país más rico, más poderoso militarmente, económicamente y por lo tanto el más influyente, lo que diga el presidente de ese país tiene mucho peso por todas las naciones o casi todas las naciones. Los Estados Unidos es un imperio que controla la economía del mundo y todos los países de alguna manera tienen relaciones comerciales con él. Por lo tanto, un país tiene que hacer lo que a los Estados Unidos le agrade. Y esto es porque de no hacerlo, se hace acreedor a sanciones comerciales que les va a afectar a esos países. De alguna manera u otra, los imperios controlan lo que es el mundo. La Biblia nos habla de un caso que puede ilustrar también esto. Recuerden la historia de José. José es vendido por sus hermanos, es llevado como esclavo a Egipto. Allí le interpreta los sueños al faraón, le habla acerca de la hambruna que va a suceder en el mundo conocido. Faraón lo designa como el encargado de los suministros del país. José sabiamente se prepara y mientras en los demás pueblos hay escasez de alimentos, allí en Egipto hay abundancia en los graneros de Faraón. ¿Y qué es lo que hacen todas las naciones? Se rinden prácticamente a las decisiones del Faraón. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios había levantado a Faraón como el hombre más poderoso del mundo. Dios le dio a Faraón eso, Dios lo levantó, dice la Escritura que Dios lo levanta. No es por las fuerzas de Faraón. Ningún líder del mundo ha sido levantado por él mismo. Dios tiene el control de todas las cosas, aunque muchas veces no parezca así. Cuando hay líderes en el mundo que son crueles, que son autoritarios, aún esos líderes Dios los ha puesto ahí por algún propósito. Así que cuando Dios levanta a Faraón como el hombre más poderoso en su tiempo y aún así con tanto poder, solamente era un instrumento en las manos de Dios para sus propósitos. ¿Cuáles eran esos propósitos? Dice aquí mismo la Escritura, lo había levantado para mostrar que Dios es más poderoso que cualquier ser sobre la tierra y del universo entero. Cualquier ser, ya sea visible o invisible, Dios es más poderoso y había levantado a Faraón para mostrar su poder. Y ese poder Dios lo demostró
cuando Moisés, con los prodigios que Dios le ordenó que hiciera, derrotó a los hechiceros de Faraón. ¿Recuerdan cuando hace los prodigios y derrota a los hechiceros de Faraón? Esos hechiceros que sí tenían un poder, pero tenían un poder insignificante que Satanás les había otorgado. Porque Dios le concede a Satanás también que pueda otorgar ciertos poderes a las personas, a los hechiceros, en este caso. Dios demostró también su poder cuando envió a las plagas sobre Egipto, que demostraban que los dioses en minúsculas, en los cuales Faraón confiaba, eran únicamente dioses falsos. Dios demostró su poder cuando rescató a su pueblo de la esclavitud, sin que Faraón pudiera hacer nada por evitarlo. Y también Dios demostró su poder cuando abre el Mar Rojo y destruye el poderoso ejército de Egipto. Pero Pablo no únicamente nos dice que levantó a Faraón para mostrar en él su poder, sino que también dice que lo levantó para que el nombre de Jehová fuera anunciado por toda la tierra. Dice en el cántico que Moisés, María y el pueblo entonan cuando pasan el Mar Rojo, resaltan el poder de Dios al destruir al ejército del Faraón. Pero también en ese mismo cántico anuncian la profecía de que el nombre de Dios sería proclamado en todos los pueblos. Éxodo capítulo 15, versículos 14 y 15, cuando están entonando el cántico al cruzar el Mar Rojo, dice estos versículos, dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Como consecuencia de los prodigiosos actos que hizo Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, su nombre estaba siendo proclamado por todo el mundo. Desde antes de comenzar la conquista de Canaán, ya los pueblos habían escuchado el nombre de Jehová, su poder y el propósito que tenía con todo esto. Es por eso que cuando los espías llegan a Jericó, antes de que vayan a invadir Jericó, manda Josué, manda espías, y cuando estos llegan a Jericó, los recibe la prostituta Rahab y les expresa lo siguiente. Rahab les dice a los espías, les dice en Josué 2, 9 al 11, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ellos ya habían escuchado, todo el pueblo, todos los pueblos, todas las naciones de la tierra de Canaán habían escuchado ya el nombre de Jehová, tal y como el Señor había dicho que había levantado a Faraón, no únicamente para mostrar su poder, sino para que su nombre fuera proclamado en todas las naciones. También tenemos la historia de los gabaonitas, el pueblo que se presentó ante Josué engañándolo para que no los destruyera. Los gabaonitas le dicen que le temen porque el nombre de Jehová y todo lo que ha hecho ha sido escuchado por todos los pueblos paganos. Dice Josué 9:9, dice: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Así que las dos cosas que Dios se propuso hacer en Faraón para sus propósitos se cumplieron.
demostrar su poder y que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Los planes de Dios se cumplen y no hay nada ni nadie que pueda frustrarlos. Y esto es una garantía para nosotros, hermanos, de que nosotros que hemos sido receptores de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, porque esto nos da la certeza de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. Si Dios determinó a aquellos que eligió desde el principio para salvación, Él los va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este argumento de Pablo acerca de la elección, que inició poniendo el ejemplo de la preferencia que Dios tuvo de Jacob por Esaú y que continuó con el propósito por el cual levantó a Faraón, Pablo quiere cerrarlo de una manera categórica, de tal forma que no quepa ninguna duda de que para sus propósitos Dios elige para salvación a algunas personas y a otras las destina para condenación. Y todo esto lo hace soberanamente. Esto significa que nada de lo que los hombres hagan influye en la libre elección de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano. Y como alguien dijo, si Dios no tiene el control de todas las cosas, entonces Dios no tiene el control de nada. Sería incongruente, no solo porque lo que la Escritura no lo dice, sino sería también de una manera incongruente que alguien piense que Dios puede tener únicamente soberanía sobre unas cosas y sobre otras no. Porque si Dios, como les dije, si Dios no controla todo, entonces Dios no controla nada. Todo está en el control de Dios. Es por esto que Pablo agrega en el versículo 18 y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es clara la Escritura, hermanos, cuando nos habla de que Dios elige para salvación y Dios elige para destrucción. Tanto Moisés como Faraón, los dos eran pecadores. Moisés era un homicida, seguramente Faraón también lo era. Los dos vieron los prodigios que hizo Dios. Sin embargo, Dios escogió a Faraón para destrucción y a Moisés lo escogió para salvación. Moisés recibió la gracia, pero Faraón recibió la justicia de Dios. No se trata de que Moisés haya decidido escoger a Dios y de que Faraón lo haya rechazado. Se trata de que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ambos hubieran perecido espiritualmente hablando. Ninguno tenía nada que hubiera movido a Dios a que lo hubiera elegido. Los dos, aunque eran de diferentes nacionalidades, diferentes razas, diferentes idiomas, los dos a los ojos de Dios eran lo mismo, pero Dios decidió tener misericordia en uno y aplicar su justicia en otro. En este punto, Pablo concluye que existen solamente dos clases de personas: los que son elegidos para recibir la misericordia de Dios y los que son endurecidos por Dios para rechazarlo a Él obstinadamente. Pablo en ningún momento busca ayudar a Dios en el sentido de que no parezca muy duro. No quiere suavizar Pablo las cosas. Recuerden que el Espíritu Santo es el que está hablando. Y el Espíritu Santo está hablando con la verdad. Porque esto es lo que tratan de hacer ver algunos que dicen que Dios no puede ser tan duro como para escoger a algunos para salvación y a otros para destrucción. El Espíritu Santo, que es el que inspira la Escritura, claramente lo hace ver de esa manera, no solo en esta parte de la carta de Pablo, sino en varias partes de la Biblia.
Salomón escribe en Proverbios 16:4, dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Podemos nosotros entenderlo de la siguiente manera: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, para su gloria, y aún al impío lo ha creado para el día malo. Entonces Dios controla todo, Dios tiene soberanía de todo, y aún al impío lo ha formado para el día malo. En el libro de Éxodo se mencionan al menos 10 veces que Dios endureció el corazón de Faraón. Yo sé, hermanos, que este es un tema muy controversial porque nuestra mente humana es finita, pequeña, es minúscula al lado de Dios. Y nuestra mente no puede entender por sí misma, a menos que sea transformada por el poder del Espíritu Santo. La mente humana no puede entender por sí misma las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14. Una vez que alguien es transformado, es regenerado, entonces el Señor le da la capacidad espiritual para entenderlas, no para refutarlas, ni para contradecirlas. Y es por eso que los hombres de mente carnal que refutan la soberanía de Dios en la elección, les parecen crueles y arbitrarios los designios de Dios, porque no caben en su estrecho concepto que tienen de la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir que Dios es cruel porque mandaba matar niños y mujeres en el Antiguo Testamento, en las guerras que tuvo con Israel? O también dicen que Dios es injusto, que por el pecado de Adán toda la humanidad esté pagando el precio de su pecado. O que es injusto también en que Dios elija a unos para salvación y a otros para condenación, porque no les da la oportunidad de alguien escoger. Hermanos, si Dios no eligiera a todo mundo, estuviéramos condenados a la destrucción, a la muerte eterna. Estos hombres prefieren buscar la manera de diluir las palabras que tengan que ver con las decisiones soberanas de Dios. La diluyen con argumentos que a sus ojos las hagan parecer menos crueles. Pero la realidad es que la Escritura lo dice claramente, que Dios elige a unos para salvación, y reiteramos esto porque es lo que Pablo está reiterando aquí, y a otros los elige para condenación. Y nosotros no somos nadie para que dudemos de estas palabras de Dios, ni tampoco nosotros somos nadie para querer suavizar las palabras ni los hechos del Espíritu Santo. Pablo nunca buscó hacer esto. Pablo fue claro en sus conceptos acerca de la soberanía de Dios. Pero como sabe que está tratando con mentes de ideas cerradas y preconcebidas, es por eso que a continuación Pablo va a usar nuevamente en su retórica la figura de aquel interlocutor imaginario. ¿Recuerdan cómo Pablo hace preguntas retóricas como si estuviera platicando con alguien, sabiendo que le van a hacer una pregunta ante todo ello? Y Pablo dice en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Otra versión dice así, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa si nadie puede resistirse a la voluntad? Está refutando las decisiones de Dios. Una de las cosas que muchos de nosotros hacemos cuando recién conocemos de las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la elección, la teología reformada, el calvinismo o como le quieran llamar, una de las cosas que hacemos es tratar de convencer a todos nuestros hermanos de que estas verdades son las que realmente tienen el apoyo bíblico.
porque estas verdades son las que exaltan, buscan exaltar a Dios y no al hombre. En nuestra emoción y en nuestra inmadurez llegamos al punto de la discusión y nos desesperamos porque teniendo tanta luz estas enseñanzas, no las reciben como nosotros quisiéramos que las recibieran. Discutimos, nos desesperamos. Y argumentamos con todo lo que tenemos a nuestro alcance para demostrarles que lo que Dios hace es congruente con el plan de salvación. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, en nuestra madurez, como digo, buscamos hacer que la gente se convenza de que las doctrinas de la gracia son las doctrinas verdaderas de la Escritura y tratamos por todos los medios de hacerles entender. Pero Pablo no es inmaduro como nosotros. Él no quiere confrontar a las mentes predispuestas y prefiere hacerles ver su insensatez de quererse comparar con el Dios creador, infinitamente sabio y todopoderoso, con un solo argumento contundente e indisputable. Así que contesta la pregunta de la siguiente manera, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto es un argumento en el cual nadie pudiera tener nada en contra de Dios. Un argumento claro, contundente, indisputable, que nadie debería de refutarlo. Solamente un hombre blasfemo puede atreverse a cuestionar a Dios. El hecho de que Pablo evite dar argumentos defensivos o convincentes no evidencia que Pablo no los conozca. Recuerden que es el propio Espíritu Santo el que está inspirando el escrito. Así que Pablo no los evade, sino que opta por dar el más sencillo y mejor de los argumentos que puede tapar cualquier boca. Dios tiene el derecho de imponer a sus criaturas lo que Él quiera, porque Él las creó. ¿Recuerdan al inicio cómo vimos acerca del ejemplo de las máquinas? De cómo el hombre crea máquinas que probablemente se vayan a revelar cuando tomen conciencia de hombre. Aún ahí, ninguna máquina pudiera decir al hombre, ¿por qué me creaste así? Una licuadora no le puede decir, ¿por qué no me hiciste mejor una computadora o una televisión? No va a ir y si hablara, no le va a decir la computadora, ¿por qué mejor no me haces una televisión? Si el hombre no puede ser refutado por eso, mucho menos Dios puede ser refutado. Es absurdo que una criatura pretenda cuestionar al Dios que lo creó. Y es de esta manera, para hacerlo más comprensible aún, que Pablo nos da una ilustración para demostrar esta insensatez. Dice el versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta escena era muy cotidiana en aquellos tiempos. No había fábricas de ollas de aluminio, de vasos de barro, de jarras de plástico. Todos los utensilios se hacían mayoritariamente de barro y de forma manual, por un artesano, por un alfarero. Este alfarero tomaba el barro, lo hacía una masa y entonces decidía qué utensilios iba a elaborar con esa misma masa. Y el alfarero lo mismo podía hacer utensilios para honra, vasos para honra, que pudieran contener agua limpia, pero también podía él hacer utensilios para deshonra, como pudieran ser algún recipiente para guardar desechos. La segunda carta a Timoteo nos da una luz de todo esto. Dice 2 Timoteo 2:20, dice, pero también en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata,
sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que con esta ilustración Pablo hace ver al insensato cuestionador su arrogancia al tratar de querer modificar los planes de Dios. Este mismo ejemplo, esta misma ilustración aparece en el libro del profeta Jeremías, cuando siglos atrás Dios lo manda a la casa del alfarero para darle una enseñanza también en este mismo sentido. Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y lo hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La actitud tan blasfema, ridícula e insensata de aquel que cuestiona a Dios es la misma actitud que tomaría un vaso de barro, si acaso pudiera hablar, para decirle al alfarero: ¿por qué me creaste así? Es la misma actitud. Es una misma actitud cuestionadora de alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que Dios, del propósito que Dios tiene, como para que lo cuestione. Dice el versículo 22, ¿y qué si Dios, agrega todavía Pablo, y qué, esta palabra y qué, como diciendo, ¿y a ti qué? ¿O tú qué tienes que ver? ¿O qué tienes que alegar, cuestionar? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjense, preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí está hablando de los dos tipos de cerámica, vamos a decir así, refiriéndose a dos tipos de seres humanos. ¿Qué y qué? Si Dios quiere mostrar su ira en los vasos que tiene preparados para destrucción, y que también si Dios quiere mostrar su misericordia en los vasos que tiene preparados para la gloria. La demostración que Dios hace de sus atributos, lo mismo de su ira que de su misericordia, así como de su amor y de su justicia, todos ellos son para exaltar la gloria de Dios. Y todos sus atributos, todos los atributos de Dios son santos. Al derramar su ira sobre los pecadores, está demostrando su carácter divino, que va consecuente también con una justicia santa. Cuando Dios derrama su ira sobre aquellos vasos de destrucción, lo que está demostrando el Señor es una justicia sobre ellos. Una justicia santa, porque es lo que el hombre merece, la justicia de Dios. En este caso, una justicia para destrucción. No está obrando Dios injustamente. Dios está haciendo lo que la justicia demanda sobre un hombre impío, sobre un hombre pecador. Pero también al derramar su misericordia sobre los elegidos, también estás actuando consecuentemente con una justicia santa. Y no porque estos elegidos merezcan la justificación,
sino porque esta justicia ya la pagó Cristo por los elegidos. Dios demuestra en ambos casos, Dios demuestra su justicia, tanto en los vasos de destrucción como en los vasos de misericordia. La diferencia es que la justicia sobre los vasos de destrucción, sobre los impíos, la aplica directamente Dios sobre ellos. Y la justicia sobre los elegidos la está aplicando no sobre ellos, sino sobre Cristo, que pagó por aquellos elegidos. Reciben la justicia directamente los injustos, y los justificados la reciben por medio de Cristo. Después de despojar de su orgullo a este hombre cuestionador, ahora Pablo centra su atención en quiénes son los receptores de la misericordia. Pablo espera, así como nosotros esperamos también, que haya quedado claramente acerca de lo que es la soberanía de Dios para la salvación. Lo ha tratado en todo el capítulo 9 y de esta manera cierra él con este argumento, hablando de que no hay nadie que pueda contravenir los designios de Dios. Después de dar a entender todo eso, sabiendo, creyendo que ya ha sido entendido este tema, ahora va Pablo a centrarse entonces en algo que a todos los que hemos sido redimidos nos interesa y nos gusta escuchar. ¿Quiénes son los receptores de la misericordia de Dios? Dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, diciendo, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Primeramente, Pablo les está hablando a los gentiles. Y esta era una buena noticia para ellos, así como es para nosotros. Puesto que los judíos les habían hecho creer a los gentiles que la salvación era únicamente para ellos, para el pueblo hebreo. Ellos tenían una idea muy diferente de lo que Dios había expresado desde el Antiguo Testamento acerca de que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto incluía a todos los pueblos gentiles. Pero los judíos habían hecho de la salvación una exclusividad para ellos. Así que cuando Pablo les dice que también de los gentiles había hombres llamados para misericordia, seguramente los gentiles debieron haber brincado de alegría, porque Pablo no les estaba diciendo nada novedoso, sino que la Escritura ya los había contemplado dentro del plan de salvación, aún desde el Antiguo Testamento. Y es por eso que Pablo, para comprobar esto, que no era nada que él estaba inventando, no era ninguna doctrina novedosa, Pablo cita al profeta Oseas. Dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo ya había hablado acerca de esto. El Antiguo Testamento ya había hablado acerca de esto. Desde el inicio, desde que Dios proclama la salvación, estaban incluidos no únicamente los judíos, sino también los gentiles. Pero Pablo, una de las intenciones de Pablo, recuerden que al inicio del capítulo, Pablo les dice a los judíos que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque deseaba yo ser mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Para qué?
para que vinieran a Cristo. Él tenía un dolor en su corazón. Así que también Él les va a dar a ellos la noticia, a los judíos. Pablo quiere que sus hermanos judíos sepan que Dios no los ha desechado por completo, sino que también de ellos ha elegido algunos vasos de misericordia. No a la nación entera del pueblo de Israel, sino únicamente, así como dentro de los pueblos gentiles, también del pueblo de Israel había tomado a unos para salvación y a otros para condenación. Y les dice a los judíos: ustedes conocen la Escritura, ustedes saben que ya Isaías había profetizado acerca de eso. Dice el libro del profeta Isaías: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dice también Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios nunca le prometió a Israel como nación que serían todos salvos. La salvación para el pueblo de Israel era solamente para un remanente escogido por gracia, no para todos. Y Pablo en el capítulo 11 va a hablarles más ampliamente y específicamente en qué consiste ese remanente escogido de Israel. Les va a decir que Dios no salva a naciones, que Dios salva a individuos. Este tema del remanente se los va a tratar, o nos lo va a tratar a nosotros también, pero en este caso dirigido al pueblo judío, para que ellos comprendan que Dios nunca les prometió a los judíos que serían salvos en su totalidad. El Antiguo Testamento, en las promesas del Antiguo Testamento eran bajo el antiguo pacto. Dios les prometía a ellos bendiciones si obedecían y maldiciones si desobedecían. Pero eso era en el antiguo pacto. Y aún así no todos los judíos actuaban en obediencia. En el antiguo pacto, así como en el Nuevo Testamento también, la salvación siempre ha sido por medio de la elección y por medio de la obra del Espíritu Santo. No por las obras, porque nadie las hubiera podido cumplir tampoco en el Antiguo Testamento. No se pueden confundir, muchos utilizan cuando se predica acerca de la obediencia o acerca de la salvación por fe, mezclan las promesas que Dios tenía en el Antiguo Testamento con las promesas que Dios tiene en el Nuevo Testamento, y eso es tergiversar la Escritura. Hay predicaciones que hablan acerca y dicen: mira, aquí Dios te dice que si tú obedeces, bendito seas en tu entrar, bendito tu salida, bendita tu arteza de amasar, tus hijos fructificarán, tus campos se llenarán de frutos. Y cuando en el Nuevo Testamento las personas se dan cuenta de que están actuando en obediencia y no les está sucediendo nada de eso, entonces dicen: entonces Dios está mintiendo. No es que Dios mienta, es que están mezclando cosas que no van de acuerdo al nuevo pacto que Dios instituyó. Como nos ha hecho ver Pablo en esta parte de la carta, tampoco Dios salva en base a los hechos de los hombres, sino que Dios salva a quien Él quiere. Y esto, hermanos, espero que podamos nosotros comprenderlo, que Dios nos dé la capacidad de entenderlo, de recibirlo, de creerlo, porque cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de la necedad en que nos encontrábamos cuando creíamos que éramos nosotros los que tomábamos la decisión de aceptar la salvación de Dios. Esto nos hacía volvernos orgullosos y nos hacía despreciar a aquellos que rechazaban el Evangelio, porque nos hacía creer que nosotros éramos mejores que ellos. Si todo el mundo recibía el Evangelio y nosotros tomábamos la decisión de aceptar a Cristo,
entonces nuestro orgullo se inflaba creyendo que nosotros merecíamos eso y los que no lo aceptaban no, porque nosotros éramos mejores. Conocer, entender y aceptar que Dios nos eligió para salvación solo por su bendita gracia debería hacernos más humildes y agradecidos, porque nosotros no somos mejores que aquellos que se pierden, ni tampoco somos dignos de haber recibido la salvación. Así que si usted, hermano, cree que ha sido elegido para salvación, dé gracias a Dios por ello. Pero no se quede así. Usted tiene la responsabilidad de venir a Cristo y rendirse a su señorío. No se trata únicamente de creer, se trata de rendirse al señorío de Cristo. Tome en serio su salvación. Entregue por completo su vida a Dios. Ya es tiempo, dice la Escritura, de despojarse de todo aquello que le impide una vida consagrada a Cristo. Usted debe de dar evidencia de su fe, de su salvación, pero no debe de dar una evidencia ficticia, una evidencia hipócrita, una evidencia únicamente para el exterior, sino que usted, la evidencia debe de ser como resultado de una vida que salga de su corazón. Porque si no es así, si usted no está dando evidencia de su salvación dentro de que salga de su corazón, lo más seguro es que usted está engañándose con una conversión falsa. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender todo esto y aplicarla a nuestro corazón. Vamos a orar.